Las abejas comparten con el resto de insectos una estructura anatómica característica. Su cuerpo se diferencia en 3 partes fundamentales: cabeza, tórax y abdomen. Cuentan además con 3 pares de patas articuladas y 2 pares de alas. Todos los órganos internos de la abeja se encuentran protegidos por un exoesqueleto quitinoso, a diferencia de los vertebrados, donde el esqueleto es interno, que además da consistencia al cuerpo en su conjunto. Las abejas poseen una serie de peculiaridades anatómicas que las distinguen de otros insectos y que están íntimamente relacionadas con el desarrollo de sus funciones vitales y su comportamiento tan complejo y característico. En la cabeza se localizan algunos de los más importantes órganos sensoriales, como los ojos y las antenas, además del aparato bucal. Las abejas disponen de 2 grandes ojos compuestos formados por una multitud de facetas hexagonales u omatidios, 6.000 en las obreras y 13.000 en los zánganos, que dotan a las abejas de un extraordinario sentido de la visión, tan útil a las abejas pecoreadoras para detectar las flores de las que obtener el néctar y polen que constituyen su alimento. Las abejas cuentan con 3 ocelos u ojos simples que se sitúan en la parte superior de la cabeza, entre los ojos compuestos. Son órganos primitivos que no perciben imágenes sino únicamente la intensidad de la luz, también la polarizada. Esto les permite detectar el sol aun cuando el día está nublado y es fundamental para su orientación y percepción temporal. Las antenas albergan los órganos sensoriales responsables del tacto, olfato y oído. Gracias a las antenas, las abejas pueden, entre otras cosas, detectar la humedad, temperatura, los niveles de CO2 en el aire, feromonas, la fuerza de la gravedad e incluso su propia velocidad y la del viento. Son órganos muy complejos, que se sitúan en el centro de la cara de la abeja y están formadas por una parte rígida, el escapo, y otra flexible, el flagelo, que está dividido a su vez en una serie de segmentos o artejos. La superficie de las antenas se encuentra recubierta por diferentes tipos de receptores sensoriales. Estos presentan distintas tipologías según las funciones que realizan. Si tienen forma pilosa, se corresponden con órganos sensoriales del tacto. Si, en cambio, tienen forma de placas o poros, sirven para el olfato. El aparato bucal de las abejas es una estructura compleja que se inserta en la parte inferior de la cabeza. Está compuesto por una serie de elementos especialmente adaptados a la función fundamental de recolectar el néctar y el polen. Entre estos elementos cabe destacar las mandíbulas, que sirven para el moldeado de la cera en la construcción de los panales, y la lengua o probóscide y sus partes asociadas, muy larga en relación al tamaño de la abeja y que puede extenderse o retraerse al librar el néctar de las flores. Como ya se ha dicho anteriormente, las abejas tienen, como el resto de insectos, 3 partes de patas articuladas que se insertan en el tórax. Su estructura y forma están especialmente diseñadas para el desempeño de sus funciones vitales. El primer par de patas tiene una serie de piezas o estructuras adaptadas para la limpieza de los ojos y las antenas. En este último caso, formando una especie de cepillo que puede cerrarse, limpiándolas al hacerlas pasar a través de esta estructura. Todas las patas tienen en su extremo distal unos grafios o uñas que sirven para agarrarse a las superficies o a otras abejas. Las patas del tercer par en las obreras son las más grandes y tienen una configuración especialmente adaptada para el cepillado, recolección, empaquetado y transporte del polen y propóleos a la colmena. En la tibia del tercer par de patas se localiza una cavidad con pelillos o cerdas que se conoce como corbícula o cestillo de polen y sirve para su almacenamiento y transporte durante la pecorea, una vez amasado con las mandíbulas.
El tercer par de patas cuenta también con una estructura que hace las veces de pinza y que sirve para retirar las laminillas de cera del abdomen que serán dirigidas a la boca para su modelado en la construcción de panales. Las abejas, como los demás insectos, tienen dos pares de alas, grandes y pequeñas, ancladas al tórax. Están formadas por una membrana transparente atravesada por una red de nervaduras quitinosas que irrigan el ala y aportan el oxígeno necesario. El primero y segundo par de alas pueden unirse o separarse según el vuelo sea de larga distancia o de precisión, al aproximarse a una flor y desplazarse en torno a esta o frenarse a la entrada de la colmena. Esta unión se realiza por medio de unos ganchos especiales ubicados en el borde anterior del segundo par de alas. El abdomen alberga la mayor parte de las vísceras de la abeja y está constituido por conjuntos de segmentos unidos por membranas flexibles. También el abdomen posee algunas estructuras especialmente adaptadas al ciclo vital de la abeja. Especialmente interesantes resultan las glándulas cereras y el aguijón. El abdomen alberga 4 pares de glándulas cereras que se sitúan entre los segmentos, en la parte ventral del abdomen. Estas glándulas secretan una cera líquida que se endurece al entrar en contacto con el aire. Otra glándula importante es la de Nassanov, situada en la parte superior del segmento distal del abdomen y que secreta una feromona fundamental para, entre otras cosas, la agregación de las abejas durante la enjambrazón. El aparato defensivo de la abeja es un órgano complejo. Unas glándulas en el abdomen secretan y bombean veneno hacia el aguijón, compuesto a su vez por un par de esqueletos cerrados que serán los que penetren en la piel, inyectando el veneno en los tejidos del agresor.